Listo. Respecto a anestésicos generales o fármacos utilizados en la anestesia general, estos van a ser divididos básicamente en tres tipos, son lo que le preguntan a ustedes en farmacología básica. Ya a nivel clínico ya se avanza un poco más con dosis y todo eso. Aquí vamos a ver básicamente mecanismos, algunas fases de la anestesia general que también les preguntan, o las etapas de Guedel, algunos efectos adversos y algunas interacciones por ahí, ¿ya? Y al final unas preguntitas como les he dicho. Ya empezamos rápidamente con esto que ha sido pregunta de examen sobre la definición de anestesia general. Recuerden que es un estado reversible, ¿ya? De depresión del sistema nervioso central, en el cual el paciente va a sufrir diversos efectos y estos los podemos clasificar en corticales y subcorticales. Y esto de acá ha sido pregunta, ¿ya? Corticales tenemos hipnosis, amnesia, y subcorticales tenemos la analgesia, los relajantes, la relajación neuromuscular, ¿no? Donde vamos a ver los relajantes neuromusculares, y vamos a tener que inhibir también la respuesta autonómica, ¿ya? Con respuesta autonómica me refiero a que tenemos que inhibir reflejos como la tos o el cierre de la laringe, las náuseas, vómitos, esos son reflejos autonómicos, ¿no? Y entonces todo eso tenemos que evitar, ni bien se realiza el estímulo quirúrgico, ¿no? O la incisión. Ya, esto de acá, acuérdense, porque esto de acá preguntaron, me parece que preguntaron sobre efectos subcorticales, ¿ya? Y son solamente estos tres. La hipnosis hace referencia a la pérdida de la conciencia, pues, ¿no? La amnesia es que el paciente después de la operación no recuerde nada, ¿no? Uno no se acuerda nada, incluso algunas cositas que pasan previamente, ¿no? Durante la operación. Ya. Y en base a esto vamos a ver los fármacos. Dentro de la anestesia general tenemos la inhalatoria, en donde se usan principalmente los hidrocarburos halogenados, ¿no? Que vienen como productos líquidos. Son líquidos que lo meten a una maquinita, ya van a ver ustedes cuando roten en los hospitales, y ahí lo vaporizan. ¿Ya? Y al final el paciente solamente inhala vapor, pero en sí viene como líquido. ¿Ya? Esa es la inhalatoria. La intravenosa, o también llamada anestesia totalmente intravenosa o total intravenosa, o TIVA, eso lo van a ver en los libros, es igualito ya, intravenosa o TIVA, sino que les digo para que más adelante si leen estos términos en los libros, como que no se confundan, ya, pero es lo mismo. O la balanceada es la fusión entre una inhalatoria y una intravenosa, que es lo más frecuente que se hace, ¿ya? Es decir, ustedes primero al paciente lo inducen, puede ser con un propofol, que es un fármaco intravenoso usado en anestesia general, y después lo mantienen con un sevoflurano, ¿no? Que es inhalatorio, ¿ya? Y esa es balanceada, combinan inhalatoria e intravenosa, ya no lo vayan a preguntar. Y este grafiquito que les había puesto en las diapositivas es en general, para que ustedes tengan una idea de cómo se clasifica la anestesia. Estamos viendo solamente esta parte del gráfico, del mapa conceptual. También tenemos, por ejemplo, la anestesia regional, ¿ya? Ahí ustedes ven la parte de los anestésicos locales, ¿no? Ahí tienen la neuroaxial, que es la intradural, a nivel de la, del espacio dural, ¿no? Y la epidural por encima, ¿no? El espacio epidural. Y también tenemos bloqueos periféricos, que estos se utilizan para manejo ambulatorio, ¿no? Por ejemplo, viene un paciente, ¿no? Por ahí un delincuente, quizás así, que vienen bastante en emergencia, ¿no? Vienen cortados, o cualquier persona, ¿no? Que de repente ha sido asaltada y le han cortado quizás el brazo, ya. Entonces ahí se hace bloqueo simplemente periféricos con lidocaína y le empiezan a suturar, ¿no? Eso es para suturas. Ya. Respecto a las fases de la anestesia general o etapas de Guedel, ya también se llama así, etapas de Guedel, ese es el epónimo, no les vayan a preguntar. De aquí lo que les preguntan no es tanto las fases, que es fácil de saber, son solamente 4 fases. Les preguntan qué pasa en cada fase y en qué fase, por ejemplo, es que se da las operaciones quirúrgicas. Esa es la fase 3, ¿ya? En la fase 3, ustedes al paciente lo operan, ¿ya? Y la fase 3, a su vez, se divide en 4 planos, ¿ya? Eso les vayan a preguntar, la fase 3. La fase 3, recuerden, es ideal para la cirugía. ¿Por qué? Porque aquí los signos vitales del paciente son estables. La respiración es regular, como dice acá. Se relajan los músculos esqueléticos, el paciente está inmóvil. Los reflejos oculares disminuyen también progresivamente. Y como les menciono,
esta etapa se divide en 4 planos, ¿ya? Fase 3, 4 planos que no le he puesto acá, esto acá lo voy a mencionar ahorita, ¿ya? Vamos escribiendo por aquí. Escríbanlo ustedes también ahí. Vamos a poner acá en el gráfico. Acá están los planos, ¿ya? Ahí está. Son 4 planos de la etapa 3, ideal para las operaciones, ¿ya? En el plano 1, normalmente no realizamos la operación, ¿ya? Las operaciones mayormente se realizan en el plano 2 y 3. En el plano 1 pueden realizarse operaciones, pero normalmente son procedimientos superficiales nomás, ¿ya? Porque todavía la anestesia no es tan profunda. Plano 2 y 3, ahí sí hay diferencias, ¿ya? En el plano 2 de Guedel, de la etapa 3, acá por ejemplo vamos a realizar cirugías abdominales, ¿ya? Cirugías abdominales, apendicectomías, ¿no? Puede ser laparoscópica, abierta, ¿no? Son cirugías fáciles, ¿no? Que lo hacen los cirujanos generales, ¿ya? En el plano 3 ya son cirugías un poquito más dificultosas. Acá son cirugías de tórax. Cuando ustedes vayan a rotar cirugía general en 5.º año, las cirugías torácicas son las que más demoran, ¿no? Cirugías de tórax, las neurocirugías, ahí, ¿no? En plano 3. Acá son un poquito más complejas, ¿ya? Plano 2 es un poquito más simple, todavía cirugías abdominales, ¿no? Apendicectomía, colisectomía, etc. Ya. Eso es en cuanto al plano 3, que es el más preguntado, porque después tienen el plano 1. Plano 1 se llama, etapa 1, ¿ya? Lo que hemos visto son planos de la etapa 3. Ya. Vamos ahora con la etapa 1. En la etapa 1, como ven acá el grafiquito es bastante didáctico. Acá en la etapa 1 no se opera, ¿ya? Porque es simplemente de analgesia. Acá lo que sí se hace es el primer paso de una anestesia general, ¿no? Tú induces al paciente. Acá haces inducción. O sea, lo duermes, pues, ¿no? Acá lo duermen al paciente. Lo duermen y le quitan el dolor con la analgesia. Y ahí vamos a ver algunos analgésicos. Por ahí el más usado analgésico es en el regional, sobre todo que yo he visto, el remifentanilo, ¿ya? Utilizan bastante el remifentanilo, que es un opioide. Vamos a ver ahorita los opioides en general. Pero el remifentanilo es el que más usan para inducción. Remifentanilo con propofol, ¿ya? Listo, ahí inducción nomás, no se opera. Aquí en la fase 1 lo que hacen es proteger la vía aérea, ¿no? ¿Ya? Ahí empiezan la intubación. Etapa 2. En la etapa 2, esta de acá se llama excitación, ¿ya? Acá hay riesgo de aspiración. Eso pueden preguntarles, ya en la etapa 2. ¿Por qué? Porque el paciente está excitado en esta fase. Como ven acá en el gráfico, su respiración está irregular, ¿ya? Etapa 2, o también llamada etapa de delirio, de Guedel, ¿ya? Delirio, etapa de excitación, de hiperexcitabilidad, etc., ¿ya? Aquí el paciente va a estar con midriasis, ¿ya? No es el máximo nivel de midriasis, porque el máximo nivel de midriasis es, como ven acá en el gráfico, en la etapa 4, ¿ya? Estos simbolitos, que son unos ojitos, simboliza la, la regulación del diámetro de la pupila, ¿ya? Durante todas las etapas anestésicas, ¿ya? Donde mayormente hay midriasis ya es en la etapa 4, que eso ya es la depresión medular, ya es cercano a la muerte, ¿ya? No se debe llegar a esta etapa 4, ¿ya? Si no, el paciente puede morir. Se tienen que quedar hasta acá nomás, en la etapa 3, ¿no? Hasta un plano 3 incluso, ¿ya? Porque plano 4 también es peligroso, ¿ya? 2 y 3 es donde más se opera, como les había dicho, ¿ya? Listo, pero en la etapa 2 hay midriasis, ¿no? Sería como en segundo lugar, ¿no? Después de la 4, ¿no? Un estado de hiperexcitabilidad. Pero en la etapa 4 es la máxima midriasis, ¿ya? Acá también el paciente tiene los reflejos aumentados, la frecuencia cardíaca. Como ven acá todo se aumenta, ¿ya? Frecuencia cardíaca, presión arterial. BP es presión arterial, ¿ya? Este de acá es frecuencia cardíaca. Los reflejos también están recontra aumentados, ¿ya? Ahí cuidado de manipular al paciente porque puede haber aspiración, ¿no? O laringoespasmo. Aspiración es que el paciente degluta sus propias secreciones salivales hacia la vía respiratoria, ¿no? Esa es aspiración. Y a veces, muchas veces, vomitan los pacientes y eso se lo aspiran, ¿no? Ya. Y eso puede causar una neumonía por aspiración. Que es brutal, la verdad, porque
Ustedes saben que los gérmenes de la boca son predominantemente anaerobios. Esos son gérmenes complicados de eliminar con antibióticos, ¿ya? Y rápidamente causan necrosis en el pulmón y es peligroso. Listo, y ahora la etapa 4, como les había dicho, es la etapa de parálisis medular, acá por sobredosis, acá el anestesiólogo se pasó, ya esto puede conducir a la muerte del paciente. Hay una depresión tanto del centro respiratorio como del centro cardiovascular, ¿no? O vasomotor, que donde lo encontramos en el bulbo raquídeo. Ya eso básicamente. Entonces, en resumen, ¿dónde haces la inducción? Etapa 1. Aquí no operas todavía. ¿Cuál es la etapa de excitación? Etapa 2, ya también llamada delirio. Acá hay riesgo de aspiración en la etapa 2, ¿no? Etapa 2. Etapa 3, dividido en distintos planos. ¿En qué planos tú operas? 2 y 3, planos 2 y 3, ¿ya? Es la etapa quirúrgica, la etapa 3. Etapa 4, depresión medular, ¿ya? Ya les he dicho qué tipo de operaciones más o menos se hacen ahí. Algunos otros conceptos importantes, ¿no? Que estos de acá les van a preguntar seguro por ahí en algún momento en su rotación de anestesiología. Esto ya no se hace por si acaso, ¿eh? Ya no hacen estos procedimientos de neuroleptoanalgesia o neuroleptoanestesia. Pero igual por ahí les pueden preguntar, ¿no? Sus profesores, sobre todo los mayorcitos. La neuroleptoanalgesia es producir al paciente analgesia más sedación, pero no hacemos que pierda la conciencia, ¿ya? Eso es neuroleptoanalgesia. Y combinas fármacos, ¿ya? Combinas fentanilo con el droperidol. El fentanilo es un opioide, ¿ya? Y el droperidol es un neuroléptico, ¿ya? Esto de acá es importante, la neuroleptoanalgesia, cuando se quiere mantener al paciente despierto, pues, ¿no? Cuando quieres la ayuda del paciente para realizar el procedimiento quirúrgico, ¿ya? Entonces combinas ahí fentanilo con droperidol y se llama neuroleptoanalgesia. El problema aquí es que el droperidol es un antidopaminérgico, va a disminuir la dopamina, entonces va a estar contraindicado en pacientes con Parkinson, ¿ya? Por el otro lado tenemos la neuroleptoanestesia, que es lo mismo que la neuroleptoanalgesia, pero agregamos que aquí el paciente sí va a perder la conciencia, ¿ya? Y esto lo logramos agregando, por ejemplo, un anestésico inhalatorio, como es el óxido nitroso, ¿ya? Entonces, fentanilo más droperidol más el óxido nitroso, ¿ya? Listo. Entonces, eso básicamente en este punto. Ya, vamos a avanzar. Pero antes de avanzar, vamos viendo una preguntita por acá. Justamente de esta temita que ha venido. Por acá les he puesto preguntitas. A ver, acá está, ¿no? Dice, un residente de anestesia enfrenta su primer caso solo. Ya. Los cirujanos están preparando el abdomen para su incisión eventual, cuando el médico a cargo ingresa al quirófano y pregunta al residente de anestesia si ya se encuentra anestesiado el paciente. ¿Cuál de los siguientes es el signo más confiable de que se alcanzó una anestesia quirúrgica? O sea, etapa 3, ¿no? Anestesia quirúrgica. Analgesia, no, porque analgesia hemos dicho que es etapa 1. Amnesia también es etapa 1, ahí el paciente va a perder la conciencia al toque, ¿ya? Pérdida de estado de vigilia también es etapa 1, ¿ya? Máxima dilatación pupilar. ¿Cuándo se presenta la máxima dilatación pupilar? Dijimos, etapa 4, ¿no? En la etapa 2 de hiperexcitabilidad también hay dilatación pupilar, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿ya? Pero en la etapa 4 es donde hay máxima dilatación pupilar. ¿Cuál sería entonces la clave? Esta, ¿no? Que está marcadita ya, pero para que ahí más o menos retroalimentemos lo que hemos aprendido, ¿no? Entonces, el signo más confiable para ver que el paciente ya está en anestesia quirúrgica es la pérdida de los reflejos, ¿no? Uno de ellos es el reflejo del parpadeo. Como vemos aquí en la imagen anterior que hemos visto, los reflejos solamente están presentes hasta la etapa 2, por ahí puede estar también hasta el plano 1 de la etapa 3, ¿no? Pero más abajo ya se pierden los reflejos, pues, ¿no? Si no, el paciente se puede despertar cuando empiezas el corte, ¿no? Ahí están. Estos son los reflejos, ¿no? Y justamente el reflejo ocular es el primerito que se pierde. ¿Ven aquí? Entonces esta imagen es bonita ahí para ver, ¿no? Reflejo ocular, hasta la etapa 2 nomás, ¿ya? Y en sí la mayoría de reflejos, ¿no? El último reflejo en apagarse, ¿cuál es? El de la luz, ¿no? El reflejo fotomotor, ¿ya? El de movimientos oculares todavía está ahí.
hasta la etapa 2, ¿ya? Entonces, esa sería la clave en esa primera pregunta, ¿ya? Ojalá me hayan entendido esta partecita, ¿ya? Si no, ahí igualito les voy a poner el video después. Ya, sigamos avanzando, creo que de este no hay otra pregunta, si no, de ahí vemos, ¿ya? Ahora sigamos con farmacocinética y farmacodinamia, ya del primer grupo de anestésicos usados en anestesia general, que son los inhalatorios. Entonces, respecto a farmacocinética, tenemos que ver conceptos como son el coeficiente de partición sangre-gas y la ventilación y concentración, ¿ya? Como estos son gases, ya les había mencionado, son gases. El grupo específico son los hidrocarburos halogenados, ¿ya? Ahí está el lotano y todos los que terminan en fluorano. Entonces aquí vamos a tener que ver estos conceptos como sangre-gas, que básicamente tiene que ver con la tasa de inducción y recuperación. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo que tarda en hacer efecto el anestésico y el tiempo que tarda en desaparecer, ¿ya? Entonces, más o menos aquí ustedes, para que lo razonen rápido, cuando un anestésico inhalatorio, ya estamos en anestésicos inhalatorios, tiene un coeficiente de partición sangre-gas pequeño, ¿no? Como por ejemplo acá 0.47, es porque este va a pasar rápidamente de la sangre hacia los tejidos. ¿Y a qué tejido es importante que llegue para que se provoque la anestesia? Al cerebro, pues, ¿no? En cambio, cuando el coeficiente de partición sangre-gas es alto, ¿no? Como para que me entiendan acá, ¿no? Sangre sobre gas. Ya, imagínense que esta es una constante K. ¿Ya? Si la constante K aumenta, es porque está aumentado acá, en sangre, ¿no? O sea, si el coeficiente de partición sangre-gas es alto, es porque está más tiempo en la sangre. Y si está más tiempo en la sangre, entonces la velocidad con que logra su efecto va a ser menor. ¿Por qué? Porque no va a estar en el encéfalo, pues no en el cerebro, donde queremos que llegue para que haga su efecto anestésico. Entonces, a mayor coeficiente de partición sangre-gas, es más lento el efecto y dura más el anestésico, ¿ya? En cambio, si el coeficiente de partición sangre-gas es menor, como 0.47, esa velocidad de inducción, o sea, de hacer su efecto rápido anestésico y de desaparecer también es rápido, ¿ya? ¿Y cómo se eliminan los anestésicos inhalatorios? Mayormente se eliminan por vía pulmonar, por la exhalación, ¿ya? Acá están, ¿no? Por ejemplo, ahí les han puesto óxido nitroso y alotano, pero en general son toditos, los fluораnos, todititos, ¿ya? De los fluораnos, cuando ustedes ya vayan avanzando más adelante a quinto, van a ver que el que más se usa es el sevoflurano, ya el que tienen en los hospitales, el sevoflurano. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Pero igual vamos a tener que ver todos hoy día. Pero el que más se usa es el sevoflurano. Si les preguntan, el anestésico inhalatorio más común, sevoflurano. ¿Ya? Y cada uno de estos tiene su coeficiente de partición sangre-gas específico, pues, ¿no? Este es un ejemplo nada más. Entonces ya entienden. A mayor coeficiente de partición sangre-gas, la velocidad de inducción es más lenta y por lo tanto la desaparición del efecto anestésico también es más lento, ¿ya? Va a estar más tiempo en la sangre. Si es más pequeño, entonces es porque rápidamente ha ido a los tejidos. ¿A qué tejido? Al cerebro, ¿ya? Listo. Y es el factor más importante justamente dentro de la farmacocinética de los anestésicos inhalatorios. Otra cuestión importante tiene que ver con la ventilación y la concentración del anestésico. Cuando el paciente tiene un estado de hiperventilación, o sea, aumenta su frecuencia respiratoria y también tú has administrado una alta concentración del gas, eso también hace que el efecto sea más rápido, o sea que acelere la inducción, ya como dice ahí. ¿Ya? Entonces, hiperventilación o aumento de la frecuencia respiratoria o aumento de la concentración del gas hace que se acelere el efecto, ¿ya? Más rápido. Vamos ahora con potencia. Y aquí en potencia, que es ya básicamente hablar de la farmacodinamia, tenemos que hablar de la concentración alveolar mínima. ¿Ya? ¿Qué es la concentración alveolar mínima? Acá está la definición, ¿ya? Pero eso no les van a preguntar, ustedes les preguntan básicamente los factores que aumentan o disminuyen, ¿ya? Ahorita les enseño cómo razonar, ¿ya? Entonces, la concentración alveolar mínima es la concentración del anestésico, como dice ahí, que inmoviliza el 50% de los pacientes ante una incisión quirúrgica,
¿ya? Y tiene una relación inversa con la potencia. Esto básicamente es lo que hemos visto, ¿no? En farmacodinamia en general, ¿no? Si un fármaco tú administras a una cantidad pequeña y genera un efecto, y después administras otro fármaco a una cantidad más grande y el efecto que causa es el mismo, entonces el primer fármaco tiene más potencia, pues, ¿no? Porque ha necesitado menos concentración para causar el mismo efecto, ¿ya? Eso básicamente es, tiene que ver la CAM, ¿no? Pero la definición exacta es la concentración del anestésico que inmoviliza o paraliza o genera bloqueo muscular en el 50% de los pacientes, ¿no? En una incisión quirúrgica. Ya. Y a ustedes lo que les preguntan, bueno, aparte de esto de acá que hay distintos tipos de CAM, ¿no? Esta es la CAM estándar. La CAM estándar es la que está de amarillito, ¿ya? O la MAC. Pero hay distintos subtipos de MAC o concentración alveolar mínima. Por ejemplo, está la MAC de amnesia, la MAC del despertar, la concentración alveolar mínima del no despertar, de intubación, ¿ya? Y la de inhibición de los reflejos adrenérgicos, ¿ya? Este de acá es la CAM-BAR, es la concentración alveolar mínima que inhibe los reflejos adrenérgicos en el paciente, ¿ya? La CAM intubación es la concentración alveolar mínima necesaria para nosotros poder intubar al paciente. Y si se dan cuenta, acá les pueden preguntar esto, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuál es mayor? ¿La concentración alveolar mínima estándar o la concentración alveolar mínima de intubación? La intubación, pues, ¿no? De acuerdo como ven en la gráfica de acá. Eso les pueden preguntar. Es un poco más rebuscada esa pregunta, pero les pueden preguntar, ¿no? O la CAM-BAR, que es la concentración alveolar mínima de todas, es la mayor, ¿no? Porque tienes que dar bastante concentración de un anestésico inhalatorio para que el paciente se inhiban sus respuestas adrenérgicas, ¿no? Como por ejemplo taquicardia, hipertensión arterial, ¿no? Para que tú bajes todo eso, tienes que dar bastante concentración del anestésico inhalatorio, ¿ya? Ese es CAM-BAR, que es mucho más alto, ¿no? Que una CAM o MAC estándar, ¿ya? Entonces acuérdense de eso de ahí. Ya, pero eso no creo que les pregunten, pero por si acaso, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Por ejemplo, del despertar es menor que la CAM estándar, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? No necesitas tanta concentración del anestésico inhalatorio para que se despierte el paciente, pues si le das mucho, no se va a despertar, ¿ya? Por eso tiene que ser menor acá la CAM estándar, ¿no? La CAM estándar tiene que ser mayor que la CAM despertar, pero la CAM estándar tiene que ser menor que la de intubación y menor que la BAR, ¿no? Que es la de la respuesta adrenérgica. Listo. ¿Y cuándo se produce la anestesia? Cuando la presión parcial del gas anestésico, es mayor en el cerebro, ¿no? Que la MAC. Cuando se supera ya la MAC, esta que es la MAC estándar, se supera, llegamos ya al paciente a anestesiarlo. ¿Listo? Por eso tenemos que llegar también a esta MAC intubación. Y cada anestésico tiene sus MAC, ¿no? Pero a ustedes nomás en farmacología básica les importa la MAC estándar, esta de acá de amarillito. Pero cada anestésico tiene su MAC de intubación, MAC BAR, que eso lo manejan ya los especialistas, ¿ya? Pero por si acaso les vayan a preguntar, ¿cuál es mayor, cuál es menor? Puede ser por ahí. Entonces, lo que sí les preguntan a ustedes son los factores que disminuyen la concentración alveolar mínima y los factores que aumentan la concentración alveolar mínima. Y es facilito de razonar, ¿eh? Si se dan cuenta. Por ejemplo, ¿en qué situaciones la concentración alveolar mínima disminuye? Cuando los pacientes tienen depresión del sistema nervioso central asociada. Depresión del sistema nervioso central. Entonces, si el paciente ya viene ya de por sí con una inhibición del sistema nervioso central, entre comillas, ¿no? Digamos, por ejemplo, un paciente viejito, o un paciente con hipotermia, o un anémico, ¿no? Que el metabolismo de su cerebro está bajo ya de por sí. O en el embarazo por acción del estrógeno, progesterona. O un paciente quizás que adicto, ¿no? A fármacos que deprimen el sistema nervioso central, como opioides, benzodiazepinas, barbitúricos, ¿no? Entonces, si es un paciente ya con esos niveles, ¿no? Que disminuye ya su tasa metabólica cerebral o está deprimido su sistema nervioso, entonces eso de ahí requiere que tú administres menos anestésico. Por lo tanto, va a disminuir la CAM, ¿no? La concentración alveolar mínima disminuye.
Por otro lado, si por ejemplo tienes un paciente joven, todo con el cerebro bien excitado, que todas las conexiones nerviosas están ahí haciendo sinapsis a cada momento, la tasa metabólica del cerebro está aumentada, ¿no? O sea, está en un estado de hiperexcitabilidad, ¿no? Por ejemplo, un paciente joven, ¿no? Lactantes mayores de 6 meses, en la hipertermia, hipernatremia, hipertiroidismo, ¿no? Que es un estado acelerado del metabolismo. Entonces, esos son los factores que van a aumentar la CAM. Tú necesitas administrar más anestésico inhalatorio para poder dormir a ese paciente, ¿ya? No sé si me dejé entender ahí. Entonces, por ejemplo, acá, otro factor que disminuiría la CAM sería, por ejemplo, el hipotiroidismo, ¿no? Al contrario que el hipertiroidismo. ¿Listo? Ya, ojalá me dejó entender, pues. De ahí vamos a pasar a una preguntita por ahí que tenemos sobre la concentración alveolar mínima. ¿Ya? No se olviden lo que hemos visto. Por último tenemos el coeficiente partición de aceite-gas. ¿Se escucha raro? Ay, espera que me avisen. ¿Cómo se escucha? ¿Recién o ya desde hace rato? Por ratos. Ah, déjame ver ya. Ya listo. Ya, entonces no se olviden ya. En situaciones de hiperexcitabilidad del cerebro, nosotros tenemos que aumentar la concentración alveolar mínima para lograr la anestesia general. Y en situaciones donde el cerebro ya esté deprimido de por sí, como por ejemplo el aumento de la edad, la hipotermia, la anemia, o que el paciente consuma algún depresor del sistema nervioso, ahí vamos a tener que disminuir la CAM. Respecto al coeficiente de partición aceite-gas, este de acá va a medir la afinidad del anestésico por el tejido graso, ¿ya? Específicamente por el cerebro, ¿no? Ustedes saben que en el cerebro hay un montón de neuronas que son ricas en lípidos, ¿no? Sobre todo las membranas, ¿no? Membranas lipídicas. Y tiene una relación directa con la potencia, es decir, mientras más liposoluble sea el fármaco, ¿ya? Que en sí los anestésicos inhalatorios todos son liposolubles porque son gases, ¿ya? Pero mientras más liposoluble sea este gas, va a tener mayor potencia, ¿ya? O sea, mejor va a penetrar en el cerebro. Porque el cerebro es un tejido graso, pues, ¿no? Ya. Siguiendo con la farmacocinética y la potencia, ahora sí vamos a ver cada uno de estos, pues, ¿no? En general, los anestésicos inhalatorios tienen índices terapéuticos bajos, de 2 a 4. No se les vayan a preguntar. Por eso es que la especialidad de anestesiología es bien bonita, porque el que es anestesiólogo tiene que regular bacán la dosis del fármaco, adecuarla al tipo de paciente que tiene, porque hay distintos tipos de pacientes, ¿no? Con distintos índices de masa corporal, distintas edades. Por eso es que también hay anestesiología para distintos grupos de edad, ¿no? En pediatría, en neonatología, en geriatría o para distintos enfermedades, ¿no? Los que son expertos en anestesiar pacientes que van a someterse a cirugías de tórax, ¿no? O del corazón o del cerebro, ¿no? Los que trabajan con los neurocirujanos. Es bien bonito, la verdad. Y entonces hay que saber también bastante de eso. Pero esta parte es facilita, ¿no? Estas son las bases ya. Entonces, viendo así cada uno de los fármacos, vamos rápidamente con algunos puntos claves nada más, ¿ya? El alotano primero. El alotano, H de alotano, H de hepatotóxico, ¿ya? H de hipertermia maligna, ¿ya? H de heart, de corazón en inglés. ¿Por qué? Porque causa arritmias, ¿ya? Entonces ahí tienen H, ¿no? H de alotano. Hepatotóxico, hipertermia maligna y heart, que altera el corazón también, ¿ya? El alotano. Otra cosa del alotano, que acá les he puesto bien marcadito, es que tiene la concentración alveolar mínima más baja de todas, por lo tanto tiene la potencia más alta de todos los fármacos anestésicos inhalatorios, si se dan cuenta, ¿ya? Porque es una relación inversa entre la MAC y la potencia, pues, ¿no?
O sea, el alotano tiene 0.75 de Mach, pero su potencia es alta, pues, ¿no? Porque es el más bajo de todos, si se dan cuenta aquí, ¿ya? Respecto a solubilidad sangre-gas, tiene 2.3, que también es el más alto de todos. Por lo tanto, si tiene alta solubilidad sangre-gas, ¿cómo va a ser su velocidad de inducción-recuperación? ¿Va a estar más tiempo en la sangre o en el cerebro? ¿En dónde va a estar más tiempo? A ver, respondan por el chat si han entendido lo anterior. Si tiene un coeficiente de partición sangre-gas alto, 2.3, ¿más en la sangre o más en el cerebro? A ver, ¿están por ahí? Para saber también si se escucha bien el audio. Muy bien, va a estar más tiempo en la sangre. Y si está más tiempo en la sangre, va a demorar más en hacer su efecto. Y también va a durar más en el tiempo, pues, ¿no? Porque está en la sangre, así poco a poco va pasando al cerebro, pues, ¿no? Muy bien, Camilo. Listo. Eso con respecto al lotano, ¿ya? Y aparte que tiene un olor agradable, pero eso no les preguntan, porque tampoco el alotano ya casi no se usa. Como les había dicho, lo que se usa es el sevoflurano. Vamos viendo el desflurano, también es importante. El desflurano tiene el coeficiente de partición sangre-gas más bajo, 0.42. Ya, no se olviden de eso. Por lo tanto, va a tener un inicio rápido y una duración corta también, pues, ¿no? Por eso es tasa de inducción-recuperación muy rápida del desflurano. El problema con el desflurano... Uy, no ha salido ahí esto. El problema con el desflurano es que es muy irritante para las vías respiratorias, ¿ya? Y requiere un equipo de vaporización el desflurano. Les pueden preguntar a ustedes cuál de los siguientes anestésicos inhalatorios no estarían indicados en un paciente asmático. Ese es el desflurano. ¿Por qué? Porque el desflurano le causaría irritación de la vía respiratoria, empezaría a toser, ¿ya? Y así les pueden preguntar, pero es básicamente del desflurano. ¿Y por qué causa esa irritación? Porque tiene un olor muy pungente, ¿ya? Como azufre, ¿ya? Bien feo. El sevoflurano tiene un olorcito más agradable, por eso es el más usado, sobre todo en niños, ¿no? Los niños que le pongan uno de estos que huele feo no van a querer, pues, ¿no? No se van a dejar anestesiar. Entonces el desflurano sirve. Perdón, el sevoflurano, ¿ya? No es irritante. Y es el más usado también el sevoflurano. El isoflurano, no tiene toxicidad hepática ni nada, no sensibiliza al corazón. El alotano sí sensibiliza al corazón, ¿ya? El alotano, agreguen por ahí, sensibiliza. Creo que sí lo he puesto, ¿no? Sensibiliza al corazón frente a catecolaminas. ¿Ya? O sea, hace que el corazón responda más rápido a las catecolaminas. Por eso es que causa arritmias el alotano. En cambio, el isoflurano no. ¿Ya? El isoflurano es un poco más estable en ese aspecto. Aparte, el isoflurano es un vasodilatador coronario. ¿Ya? Es potente vasodilatador coronario. Dibujo un corazoncito ahí, no sé, con un vasito sanguíneo. Vasodilatador coronario. Y el isoflurano también se usa bastante en neurocirugía. ¿Ya? Neurocirugía. El isoflurano. El enflurano, acuérdense, E de epilepsia. ¿Ya? O bueno, en este caso dice ahí convulsiones, ¿no? El enflurano produce un metabolito que causa convulsiones. Es proconvulsivante el enflurano. ¿Ya? Y aparte el enflurano también está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal. Ese es el enflurano. Como les digo, no se usa, pero ustedes les pueden preguntar esto de acá, ¿no? De los efectos. Pero acuérdense, E de epilepsia, convulsiones. El óxido nitroso tampoco se usa mucho ya. Lo que sí, el óxido nitroso oxida la vitamina B12. Y es una oxidación irreversible, pues, ¿no? Y va a inactivar a la vitamina B12. Sobre todo cuando el óxido nítrico se usa más de 6 horas. ¿Ya? Más de 6 horas. Puede causar una anemia megaloblástica por disminución de la vitamina B12. ¿Ya? Anemia megaloblástica. Acuérdense, óxido nitroso. Y es el que tiene mayor concentración molecular mínima, pues, ¿no? Ya.
Por lo tanto, su potencia es muy, muy baja. Entonces necesitas altas concentraciones de óxido nitroso para generar anestesia en el paciente. Por eso no se usa ya. ¿Ya? Lo que sí, como es un gasecito, pasa rapidito al cerebro, ¿ya? Al toque, inducción, recuperación. Pero su potencia sí es muy baja su potencia. ¿Por qué? Porque su concentración alveolar mínima es la más alta, pues más de 100. ¿Ya? Listo. A diferencia del lotano, pues, ¿no? Que su potencia es más alta y tiene la concentración alveolar mínima más baja de todos. Ya. Si hay algo más, después vemos en las preguntitas por ella. Respecto a... Bueno, acá hay más cositas. Estos son los valores de la CAM exactos, ¿ya? En este cuadrito. Bueno, esto ya lo hemos mencionado. Todos los anestésicos inhalatorios, eso les pueden preguntar, ¿ya? Todos los anestésicos inhalatorios, ¿qué van a hacer en el cerebro? ¿A dónde lo ponemos? Por acá. Van a disminuir la tasa metabólica basal del cerebro, ¿ya? Y también van a aumentar el flujo sanguíneo cerebral, ¿ya? Y si aumentan el flujo sanguíneo cerebral, es porque en el cerebro hay una vasodilatación de las arterias cerebrales. Entonces hacen vasodilatación también de las arterias cerebrales. Y si hay vasodilatación, hay expansión del espacio cerebral, pues, ¿no? Y cuando hay expansión del espacio cerebral, eso provoca un aumento de la presión intracraneana, ¿ya? Entonces eso hacen en general todos los anestésicos inhalatorios. Disminuyen la tasa metabólica basal del cerebro, aumentan el flujo sanguíneo cerebral por vasodilatación y por lo tanto aumentan la presión intracraneana, ¿ya? Después están cada uno de los efectos aquí que básicamente son los mismos, ¿ya? El que tiene por ahí más efectos cardiovasculares es el alotano, ¿ya? Como les había dicho, sensibiliza, ¿no?, al corazón. Causa arritmias. Después todos bajan la respiración, pues, ¿no? Tienen que haber depresión respiratoria. Los broncodilatadores, por ejemplo, acá el sevoflurano, el isoflurano, broncodilatadores. Pero esta parte de broncodilatación casi no es importante acá en anestésicos inhalatorios, ¿ya? Más es importante en los intravenosos que vamos a ver más adelante. Uno de ellos, por ejemplo, la ketamina. La ketamina es recontra broncodilatador. La ketamina le sirve bastante a los pacientes asmáticos que van a someterse a operación. Ya, esto sí es nuevo. Del sevoflurano, el compuesto A. ¿Ya? Hay una preguntita por ahí, creo, del compuesto A. Los sistemas de vaporización de estos líquidos, porque les he dicho que vienen como líquidos, ¿no? Son líquidos volátiles que lo meten al sistema vaporizador y ya salen como gas, ¿ya? Todos estos fármacos vienen como líquidos, lo venden. Entonces los sistemas de vaporización tienen un compuesto que es la cal sodada. Esa cal sodada degrada al sevoflurano y cuando degrada al sevoflurano produce este compuesto A. El compuesto A es un compuesto de degradación del sevoflurano, ¿ya? El problema con este compuesto A es que es nefrotóxico, ¿ya? Acuérdense, es nefrotóxico, ¿ya? El compuesto A del sevoflurano. Y el resto ya lo hemos visto, ¿no? El desflurano, que es irritante. El isoflurano, que, bueno, recuperación lenta. Ya. El óxido nitroso puede difundir al tercer espacio, ¿ya? Recuerden los espacios en fisiología, lo hemos visto, ¿no? El primer espacio en fisiología era el espacio intracelular, ¿no? El segundo espacio era el espacio dentro de los vasos sanguíneos, o sea, el intravascular. ¿Ya? Y el tercer espacio es el espacio intersticial, o sea, entre las células. Y entonces el óxido nitroso, como es un gas, es de los más liposolubles, pasa al tercer espacio, al espacio intersticial. Y aparte, el óxido nitroso se asocia bastante a náuseas y vómitos postoperatorios, ¿ya? Esto significa náuseas y vómitos postoperatorios. Aparte de la anemia megaloblástica que le hemos visto por acá, ¿no? Por oxidación de la vitamina B12. Esto de la vitamina B12 me parece que vino en el examen, ¿eh? Acuérdense, ¿ya?
inactiva la vitamina B12, el óxido nitroso. Puede causar anemia megaloblástica. ¿Y cómo se manifiesta la anemia megaloblástica? Con pancitopenia, pues, ¿no? Acuérdense. Porque recuerden que la anemia megaloblástica, como se afecta a la vitamina B12, que es una vitamina implicada en la síntesis de ácidos nucleicos, va a afectar prácticamente a toda la línea hematopoyética, eritrocitos, leucocitos y plaquetas, ¿ya? Como una pancitopenia se llama eso. O sea, va a haber leucopenia, trombocitopenia y anemia. El déficit de vitamina B12. Ya. Creo que eso es todo con respecto a esta parte. No se olviden, isoflurano, neurocirugía, potente vasodilatador coronario. ¿Ya? También puede causar broncodilatación el isoflurano, eso es bueno también. Pero no es tan importante acá en esta parte. El más común, el sevoflurano, ¿ya? Tiene un olor agradable el sevoflurano, por eso se usa en niños. Es el que más se usa en los hospitales, van a ver ustedes puro sevoflurano. Ya. Y el óxido nitroso, por ahí acuérdense lo de la vitamina B12. ¿Ya? Y lo de las náuseas y vómitos postoperatorios, así que va al tercer espacio, ¿no? Y por ahí se puede quedar, ¿no? Ya. Ah, y el óxido nitroso, si administran en mucha cantidad, también puede causar hipoxia, ¿ya? Otro de los efectos hay que tener cuidado con el óxido nitroso es hipoxia. Hipoxia. Ya. ¿Qué más? Ah, el óxido nitroso es de todos los inhalatorios, también es el que menos relajación del útero causa. Creo que está por acá esto. Sí, acá está. Ahí están los efectos sistémicos de los anestésicos inhalatorios. El óxido nitroso tiene menor efecto relajante del útero, por lo tanto lo podemos usar durante el parto. Porque durante el parto nosotros queremos que el útero se contraiga. ¿Ya? Entonces los demás anestésicos inhalatorios, sí, como que causan eh, bastante relajación del músculo uterino. A diferencia del óxido nitroso, que no relaja mucho. Su efecto relajante es mínimo, como dice acá. Y podemos usarlo durante el parto, pero durante el parto no utilizan ya óxido nitroso, ¿ya? Pero bueno, eso supongo que antes, ¿no? Pero ahí está por si acaso la teoría. Pero ya no se usa en el óxido nitroso ahí. Ah, ya, acá está lo que ya les había dicho, algunos efectos. Lo principal que aumenta la presión intracraneana, ¿no? Los anestésicos inhalatorios por vasodilatación. No le van a dar a pacientes con traumatismo craneoencefálico, pues, ¿no? Porque esos pacientes con traumatismo craneoencefálico tienen hematomas cerebrales. Esos hematomas ya están causando un aumento del espacio, ¿ya? Hay expansión ahí. Y si tú le das, lo anestesias con uno de estos inhalatorios, aumentas más todavía la presión intracraneana y puedes causar una hipertensión endocraniana. Y el paciente puede fallecer. Y el enflurano que causa convulsiones. Algunos efectos cardiovasculares, como el alotano, que habíamos dicho que sensibiliza al corazón. Respiratorios, los desflurano, enflurano, que son irritantes de la vía respiratoria. La hepatotoxicidad del alotano, ¿no? Acuérdense. H-alotano, H hipertermia maligna, H hígado, hepatotoxicidad. ¿Bien? Y en general los mecanismos de acción de estos fármacos tampoco no son tan preguntados, pero lo que hacen es aumentar la sensibilidad por el GABA del receptor GABA-A. ¿Ya? Recuerden que el GABA es un receptor asociado a canal iónico, ¿no? Cuando viene por acá el GABA, se apertura este canal, ingresa cloro y causa eso la hiperpolarización de la neurona y por lo tanto su inhibición, ¿no? Acuérdense esa parte. Y el GABA lo que hace, pregunta de examen, las benzodiazepinas en general, con los barbitúricos. ¿Cuál es la diferencia entre benzodiazepinas y barbitúricos? No, aparte del sitio de acción en el canal del GABA, que eso ya seguro lo han visto. Los barbitúricos aumentan el tiempo de apertura del canal, ¿ya? Por eso se llaman barbitúricos. T de barbitúricos es T de tiempo, aumentan el tiempo. En cambio, las benzodiazepinas aumentan la frecuencia de apertura, ¿ya? Acuérdense de eso, porque eso es una pregunta de examen, ¿eh? Benzodiazepinas, frecuencia de apertura. Barbitúricos aumentan tiempo de apertura del canal. ¿Ya? Barbitúricos, tiempo. Ya. Y básicamente esos son los mecanismos, ¿no? También pueden aumentar la acción de la glicina.
Recuerden que la glicina es el inhibidor del sistema nervioso central, pero sobre todo a nivel infratentorial, ¿no? Infratentorial, o sea, debajo de la tienda del cerebelo. Específicamente a nivel de la médula espinal, pues, ¿no? Ahí actúa la glicina como inhibidor del sistema nervioso central. En cambio, el GABA es más a nivel del encéfalo, pues, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Ya. Cerebro con su tronquito. Van a aumentar esta acción inhibitoria, los inhalatorios, y van a disminuir la excitatoria. ¿Ya? Disminuyen la excitatoria. Disminuyen la acción de los receptores NMDA de glutamato o N-metil de aspartato y de los receptores nicotínicos, ¿ya? De acetilcolina. Y con eso bajan la respuesta. Y ya está. Ahora sí vamos con los intravenosos. ¿Ya? ¿Qué recordar de los intravenosos? Aquí los más usados son el propofol y los opioides, ¿ya? El fentanilo, el remifentanilo. Los demás son usados en situaciones especiales nomás. Ya, como vamos a ver ahorita. Por ejemplo, vamos a empezar con el propofol, ya que es el que más usamos en la práctica clínica y bueno, el que ustedes van a ver. Y es importante que estén familiarizados con el propofol. El propofol primero, como les había dicho seguro en alguna clase, parece que sí les dije, viene en un frasquito que tiene aspecto de leche. Entonces les van a preguntar, ¿no? Porque a partir de eso, de la leche de soja, no sé cómo, es un compuesto así lechoso. A partir de la leche de soja me parece que viene el propofol. Por eso tiene ese aspecto lechoso. Ya, acuérdense. Aspecto lechoso. El propofol, pregunta de examen, es un agente antiemético. Es bueno para las náuseas y vómitos durante el periodo operatorio, pues, ¿no? Entonces acá ponemos lechoso, antiemético, acuérdense propofol. Propofol se usa para la inducción y también para el mantenimiento. Al toque, no sé si ustedes han visto videos en TikTok por ahí o en Instagram, que los pacientes, algunos se autoinyectan, ¿no? Por ahí están en la operación ahí y su médico, ¿no? Si le tienen confianza por ahí, le dan para que ellos mismos con la otra mano vayan pasando el medicamento, el propofol. Y lo van a ver ustedes que el propofol es blanquito. Si ven blanquito, blanquito es el propofol, como leche. Y les hacen cantar, ¿no? Están cantando ahí y de la nada se empiezan a dormir, ¿no? Es rapidito cómo actúa el propofol, ¿ya? Les hacen contar hasta 10 a veces, ¿no? 1, 2, algunos no llegan ni a 3 y ya están dormidos ya. ¿Ya? Eso es el propofol. Algunos efectos adversos del propofol. Algo frecuente, que por eso se lo da, el propofol normalmente se lo da con lidocaína, ¿ya? Se lo pone en una vena de la mano, en la vena, cualquiera, ¿no? De la muñeca, vena radial, vena cubital, por ahí, en las venas, ¿ya? Intravenosos, ¿no? Todos estos de acá son intravenosos, pero en la manito se lo pone. O a nivel del brazo, pues, ¿no? Pero el propofol puede causar dolor porque irrita a las paredes de las venas, del endotelio, el endotelio de las venas, ¿ya? Y para evitar ese dolor se lo da con lidocaína, el propofol, ¿ya? Porque es uno de los efectos adversos, ¿no? Dolor en el sitio de inyección. Pero eso no se ve porque se lo da con lidocaína, ¿ya? Ahí ya el anestésico el anestesista es todo un químico, pues, ¿no? Y combina todo. Puede causar hipotensión también el propofol, ¿ya? Baja bastante la presión arterial, la frecuencia cardíaca, todo, ¿ya? El propofol. Y aparte el riesgo de contaminación bacteriana. El propofol es el de buen despertar, ¿ya? Propofol es buen despertar, antiemético, lechoso, ¿no? El dolor en el sitio de inyección, pero si das lidocaína evitas eso. Eso es propofol. El mecanismo del propofol creo que está por acá. Son potenciadores del GABA, ¿ya? Casi todos son potenciadores del GABA, ¿no? A excepción, por ejemplo, de la ketamina, que es un antagonista no competitivo. Es no competitivo acá. No les vayan a poner competitivo. Es no competitivo. Del NMDA, ¿ya?
Y bueno, las benzodiazepinas, que eso ya saben cómo actúan, pues no. Hemos dicho que aumenta la frecuencia de apertura. ¿Ya? Uno de ellos es el midazolam, por ejemplo. Su inicio y recuperación son lentos, del midazolam. Pues son fármacos liposolubles que se quedan por ahí todavía, por eso es inicio y recuperación lento. Aparte se usa para la ansiedad, ¿no? Es un ansiolítico el midazolam. ¿Para qué se usa? En procedimientos de endoscopía, ¿no? Como son procedimientos largos las endoscopías, entonces requieren anestesia con midazolam. Uno de los efectos adversos, como toda benzodiazepina, la depresión respiratoria, pues, ¿no? ¿Cuál es el antídoto de las benzodiazepinas? Pregunta de examen, a ver. ¿Cuál es el antídoto? ¿Ah? ¿Cuál es el antídoto? Escríbanlo por el chat para saber si se escucha bien mi audio y si todavía están atentos. Muy bien, Víctor, flumazenilo. ¿Ya? Porque tenemos el otro antídoto importante también, que es la naloxona, ¿no? Que es el antídoto de los opioides. ¿Ya? Entonces acá ponemos flumazenilo. Flumazenilo, su antídoto. Ya. Ese es el midazolam. Algunas personas se suicidan con estas benzodiazepinas, ¿no? Me parece que Michael Jackson se murió con sobredosis de propofol, si no me equivoco. Ya. No sé si fue propofol. Parece que fue. Ya. El tiopental. Ya, este tampoco no se usa ya. El tiopental venía en su forma de sódico. Tiopental sódico. No se usa mucho tampoco. Es un barbitúrico que ya saben lo que hace. Como todo barbitúrico aumenta el tiempo de apertura del canal GABA. Su inicio rápido, duración corta. Reduce la presión intracraneal. ¿Ya? Reduce bastante la presión intracraneal el tiopental. Lo que sí, el tiopental, esto de acá les pueden preguntar, está contraindicado en porfiria, ¿ya? La porfiria, ustedes saben que es una enfermedad por acumulación de los precursores del grupo hemo, ¿no? Esas son las porfirias. Y ahí también el tiopental sódico causa hipotensión, por eso está también contraindicado en hipotensión severa. No se usa ya mucho el tiopental sódico, pero sí por ahí algunos lo usan. Ya también puede causar depresión en sí, en general cardiorrespiratoria, ¿ya? Y no se olviden que reduce la presión intracraneal. Ya. Aunque sí, en general, todos reducen la presión intracraneal. En el caso de los intravenosos, ¿ya? Porque hemos visto que los inhalatorios aumentan la presión intracraneal. En cambio, los intravenosos disminuyen la presión intracraneal. A excepción de uno, que es la ketamina. Esta ketamina, como dice acá, aumenta la presión intracraneal. Acuérdense eso de ella. La ketamina. Aumenta la presión intracraneal. La ketamina, esta sí se usa bastante, ¿eh? La ketamina, pregunta de examen, causa anestesia disociativa, ¿no? El paciente está así fuera de sí, hay una desconexión entre entre su mente y su cuerpo, pero está con los ojos abiertos, ¿ya? Y después que ya termina el procedimiento, a veces puede tener alucinaciones. Ya eso hace la ketamina, anestesia de tipo disociativa. Aumenta la presión arterial, aumenta el gasto cardíaco. Por lo tanto, si les ponen a ustedes paciente viene politraumatizado, viene con hemorragia, viene en shock hipovolémico, ¿no? Y ustedes necesitan operarlo, ¿ya? ¿Qué le van a dar? No le van a dar propofol porque lo matan, porque el propofol causa hipotensión, o no le van a poner tiopental sódico porque esos fármacos causan hipotensión, bajan todo, deprimen todo. Le tienen que poner ketamina porque aparte de que lo va a dormir, va a ayudarle con su presión arterial, con su gasto cardíaco, porque lo va a aumentar. Entonces lo va a ayudar a recuperarse. ¿Ya? Pacientes con hipovolemia, shock, les ayuda bastante. Igual a los asmáticos, porque la ketamina, pregunta de examen, también es un broncodilatador. Acá sí tienen que aprenderse lo que es un broncodilatador de la ketamina, ¿ya? Ya está. Causa alucinaciones, pesadillas posoperatorias, contraindicado en hipertensión y trauma craneal, ¿ya? No pueden dar ahí porque ya saben por qué. Porque los pacientes traumatizados, ¿no? De la cabeza o con hipertensión arterial, esta ketamina les va a aumentar todavía más. Entonces va a estar contraindicado aquí, ¿ya? Es fácil de razonar esta parte. Fentanilo o remifentanilo, que es el que se usa en el hospital. Estos de acá
son analgésicos en sí, ¿ya? No es tanto un anestésico, por eso dice acá, son analgésicos para el dolor. Para una parte nomás de todos los objetivos de la anestesia general que hemos visto, ¿no? Que son hipnosis, amnesia, analgesia, bloqueo neuromuscular y bloqueo autonómico. Acuérdense de eso. Hipnosis, amnesia, corticales, ¿ya? Y el resto subcorticales. Lo que sí les preguntan del fentanilo es que causa tórax leñoso, ¿ya? Tórax leñoso. No se olviden. Y aparte la depresión respiratoria, ¿no? Les ponen rigidez de los músculos del tórax. ¿Qué fármaco lo ha podido causar? Es el fentanilo, ¿no? O los opiáceos en sí. Y aparte la hipotensión, ¿no? Que como les he dicho, la mayoría lo hacen, menos la ketamina, ¿ya? Entonces en la ketamina, no se dibujen ahí un corazoncito, ¿no? Corazoncito feliz, porque aumenta todo en el corazoncito, ¿ya? Y un vaso sanguíneo, que aumenta la presión arterial también. Y un cerebrito también que lo estimula, ¿ya? La ketamina. Ah, ¿quién falta? Ah, el etomidato. El etomidato es casi como la ketamina, ¿ya? También cuando les vienen pacientes así inestables hemodinámicamente, baja la presión, con cardiopatía. Etomidato puede servir ahí también, ¿ya? Sino que causa náuseas, vómitos, y acá lo que les viene es la supresión de la glándula adrenal, ¿ya? Va a haber una disminución de las hormonas esteroideas, ¿ya? Secretadas por la glándula adrenal. ¿Ya? El etomidato. Eso les pueden preguntar, ¿no? Disminución del cortisol, esas hormonas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí, nada más. Y por aquí hay más cositas que vamos a ver, ¿ya? Ya, esto de acá también es solamente para que lo lean, acá importante. La excepción, la ketamina, como les había dicho. La ketamina que es un potente activador del sistema cardiovascular. ¿Ya? Ah, ya, eso es importante. ¿Cómo es el metabolismo de los anestésicos intravenosos? De los inhalatorios habíamos visto que se eliminan con la exhalación. El paciente exhala y ya va eliminando poco a poco el anestésico, ¿no? En cambio, los intravenosos, básicamente es porque el anestésico se redistribuye. Habíamos visto eso en la parte de farmacocinética, que la redistribución es cuando un fármaco pasa de su sitio de acción hacia otros tejidos, ¿no? Y se pierde ya la acción porque se redistribuye pues, a otros tejidos. Eso de ahí pasa con los anestésicos intravenosos. La redistribución. ¿Ya? ¿A dónde se va? Músculo, grasa, ¿no? Así. A ver si hay más cositas por acá que me había olvidado. No, ahí está, ahí está. Ketamina también puede causar laringoespasmo. Em, ¿Qué más? Nada más. Ah, ya, el propofol, casi me olvido. El propofol, esto no sé si les vayan a preguntar, por si acaso. Cuando el propofol lo dan a muy altas dosis, la dosis exacta, esta sería una pregunta de especialidad ya, ¿no? Cuando el propofol, la dosis es mayor a 4 miligramos por kilo por hora, causa lo que se denomina síndrome de infusión por propofol, ¿ya? Que se caracteriza por acidosis metabólica, ¿no? Por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal, ¿ya? Rhabdomiólisis, ¿ya? Ese es el síndrome de infusión de propofol, que normalmente les van a poner un niño, ¿no? Niño que se sometió a operación, así, tal, tal, que empezó con aumento con acidosis metabólica, ¿no? Con mialgia, dolor muscular por la rhabdomiólisis, disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Con edemas, ¿no? Por la insuficiencia cardíaca, ¿no? O por la insuficiencia renal, que también te puede dar edemas, ¿ya? Con aumento de la creatinina. Ya, ese síndrome de infusión de propofol, ya no lo van a poner así. Más que todo en niños, adolescentes, cuando se pasan de la dosis, ¿no? Ya, más de 4 miligramos por kilo por hora. Por si acaso les vayan a preguntar. Ya. Mm, ya, y aquí hay... ya, la dexmedetomidina.
Que este de acá no se usa, ¿no? No he visto que lo usen, pero por si acaso les vayan a preguntar también. Ya, este de acá es un anestésico intravenoso, pero tiene otro mecanismo, es agonista alfa 2 central. Ustedes saben que el alfa 2 es un receptor inhibitorio, entonces si ustedes lo antagonizan, también inhiben, pues, ¿no? Es prácticamente lo mismo, disminuye presión, baja la frecuencia cardíaca, depresión respiratoria mínima, analgesia y sedación, ¿no? Es importante en la sedación en UCI este fármaco, ¿ya? ¿No? Los pacientes en UCI están ahí todos sedados, dormiditos, pues, ¿no? Es porque les han puesto este, ¿no? Dexmedetomidina, ¿ya? Ya. Antes de pasar a relajantes neuromusculares, que es cortito, vamos a desarrollar todas las preguntas, porque ya terminamos. Y si surge por ahí un datito adicional, lo ponemos, ¿ya? Vamos a ver las preguntas. ¿Está bien el audio? ¿No se ha malogrado? ¿Están por ahí? Las preguntitas, el toque. ¿Siguen por ahí? Ya, Víctor. Sí, está todo bien con el audio, ¿no? Ya no se ha malogrado. ¿No se escucha raro? ¿Me avisan? ¿Todo bien? Ah, pero sí se entiende lo que estoy hablando. Ah, ya, ya. Después lo reviso ya. Qué raro que esté así el audio. Ya. Ya, vamos con esta preguntita. Dice, el mecanismo de acción de un anestésico general más probablemente incluye una de las siguientes características. Ya. Eh, ya habíamos visto que los anestésicos generales básicamente inhiben al sistema excitatorio y aumentan el sistema inhibitorio, ¿no? Entonces tenemos inactivación de la bomba de sodio potasio-ATPase, no tiene nada que ver. Bloqueo de la transmisión nerviosa a lo largo del axón, tampoco. Antagonismo de un neurotransmisor en el cerebro, no, porque hemos dicho que en el caso de la ketamina, por ejemplo, que es un antagonista, no es exactamente competitivo, es no competitivo. Ya. Así que la clave acá está bien, la alteración de la fluidez de la membrana plasmática. Ya. Porque va a causar hiperpolarización de la membrana, pues, ¿no? Paciente de 16 años consulta a su dentista para una revisión sistemática, quien encuentra que sus muelas del juicio están importantemente impactadas y necesitan extirparse. El cirujano maxilofacial a quien es enviado planea usar un agente con buenas propiedades analgésicas y sedantes, pero que no cause relajación del músculo esquelético. ¿Qué agente tiene esas propiedades? Ah, ya. Ahí justamente una más que me faltó del óxido nitroso, que no relaja músculo esquelético, ¿no? Óxido nitroso. Ya. Porque el resto sí, pues, ¿no? El enflorano, tiopental, alotano, isoflorano, todos esos de ahí son más relajantes. Niño de 6 años de edad que se lesionó de manera grave cuando se incendió su casa, presenta quemaduras de tercer grado. Ah, no, esta de acá todavía. Edad opositor recibe con cuál la siguiente. Ah, no, sí, está bien. Pensé que iba por otro lado la pregunta. Como mencionaba quemaduras, de ahí vamos a ver algo con las quemaduras, ¿ya? Pero eso de ahí lo vemos en relajantes neuromusculares. Ya. Entonces, niño de 6 años de edad que se lesionó de manera grave cuando se incendió su casa, presenta quemadura de tercer grado en casi 40% del cuerpo. Cuando les hablan así 40% es una quemadura mayor, ¿ya? Encima de tercer grado. Ha pasado muchos meses sometido a múltiples procedimientos de injerto de piel para ayudar a disminuir el dolor asociado con los cambios de apósito. Recibe ketamina intravenosa. Ya. Reacciones adversas de ketamina. Bueno, acá les he puesto también. Es que este repaso ya lo había hecho a unos compañeros de mi promoción hace tiempo. La clave acá es esta, ¿no? De la ketamina. Distorsión de la realidad y sueños, ¿no? Alucinaciones, todo lo que hemos visto. Facilito. Ya. Durante la inducción anestésica con el otano se produce una disminución de, básicamente todo esto, ¿ya? Tono muscular, presión, gasto cardíaco, actividad simpático-adrenal. La duración de acción del midazolam es corta, ¿debido a qué?
Bueno, el midazolam, como toda benzodiazepina, sufre metabolismo hepático, ¿no? Biotransformación, ¿ya? De los siguientes anestésicos generales se usa como vapor anestésico. Vapores son todos los fluораnos, ¿ya? En este caso el sevoflurano. Acuérdense que el vaporizador tiene la cal sodada que degrada el sevoflurano en el compuesto A, ¿no? Compuesto A. Y ese compuesto A es nefrotóxico, ¿ya? Así que cuidado en los pacientes con insuficiencia renal. La administración de isoflurano se caracteriza por isoflurano. Habíamos visto en neurocirugía, es un vasodilatador coronario, por lo tanto es bueno en una cardiopatía isquémica, ¿no? Es vasodilatador coronario el isoflurano. El isoflurano se caracteriza por una rápida inducción, pues, ¿no? Lo habíamos visto, de acuerdo a su coeficiente de partición sangre-gas, ¿ya? ¿Qué más? Y acá hay más preguntitas. El tiopental, acuérdense tiopental, las porfirias, eso que hemos visto, ¿no? Excepto nos piden características de excepto. Disminuye el consumo de oxígeno cerebral. Claro, pues no, el tiopental habíamos dicho que disminuye la presión intracraneana, disminuye la presión intracerebral, disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Si disminuye la presión intracraneana es porque disminuye el flujo sanguíneo, ¿no? Porque si aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la presión intracraneal. Entonces todos están bien excepto la primera, ¿no? Que aumenta la presión intraocular, ¿no? Como el ojo, ¿no? Las estructuras del ojo están parte, ¿no? Dentro del encéfalo, también va a disminuir la presión intraocular, no la va a aumentar. Anestésico general que tiene un rápido inicio de acción. El más rápido, pues, ¿no? El óxido nitroso. Rapidito es, ¿no? Habíamos visto ahí. Por su coeficiente sangre-gas. Rapidito. Óxido nitroso, ¿eh? Cuidado les pongan así óxido nítrico, porque sí, se pueden confundir. Son cosas diferentes. ¿Ya? Óxido nitroso es N2O. Óxido nítrico es NO. ¿Ya? Entonces N2O tiene que marcar esa, ¿no? Óxido nitroso. ¿Cuál de los siguientes enunciados relacionados con la concentración alveolar mínima es el más adecuado? Ya, esto tiene que ver con la potencia, ¿no? Menor MAC, mayor potencia. El MAC disminuye en los ancianos, pues no es el más adecuado, ¿no? Habíamos visto, ¿no? Ancianos, embarazadas, hipotiroidismo, ¿ya? Disminuye el MAC. Pacientes que consumen benzodiazepinas, opioides. Ah, ya. Me acordé de algo al toque. No les vayan a poner, ¿eh? Agreguen esto ahí en sus diapositivas. Ya el MAC, acá. Disminuye el MAC cuando el paciente es alcohólico, cuando tiene una ingesta aguda de alcohol, ¿ya? Pero cuando el paciente es alcohólico crónico, aumenta, ¿ya? No les vayan a poner, ¿ya? Alcohólico agudo disminuye, alcohólico crónico aumenta. ¿Listo? Y ahora sí continuamos. Ya. La anestesia general y disociativa es la combinación de ¿qué? Ya, acá es ketamina y atropina. Ya, la atropina, que lo habíamos visto también como los antídotos para intoxicación por órganos fosforados. La atropina que se usa para aumentar la frecuencia cardíaca, la presión arterial, ¿no? Evitar los efectos muscarínicos, que es casi como la ketamina, ¿no? Aquí ya. Junto con ketamina aumenta más todavía la anestesia disociativa, ¿ya? Hay como datito adicional, ¿no? Porque también está ketamina y tiopental, pero tiopental es como un antagonista de la ketamina, ¿no? Son diferentes. Ambos causan depresión del sistema nervioso, pero el tiopental es más inhibidor, ¿no? Del sistema cardiovascular y del respiratorio. ¿Ya? ¿Qué más?
El paro cardiorrespiratorio, como una complicación grave de los anestésicos generales, se produce en el plano o periodo de la anestesia general que hay. Ya cuando hay paro, pues, ¿no? Paro cardiorrespiratorio, cuando ya entramos en la etapa 4, pues, ¿no? De Guedel, de las etapas de anestesia general que hemos visto, depresión vulvar, ¿no? La etapa donde hay más midriasis de todas. Ya. Hasta acá no sé qué dice. Creo que estas preguntitas son así con... Ya, a ver esto. No sé si espera... No, están las claves nomás, pero no están las... No están las opciones. Dice A, pero no están las opciones. Ya, bueno, creo que hasta ahí llegamos en esa parte. Vamos a ver los bloqueantes neuromusculares. Ya. De ahí les paso, si no, esto de acá para que lo revisen con calma. Ya. Vamos con bloqueantes al toque. Ya. Dentro de bloqueantes neuromusculares o relajantes, estos van a causar parálisis de músculo esquelético. Allá. ¿Se entrecortó? ¿Se cortó, Víctor? Ya. Igual lo repito. Ya, había dicho que si les ponen, ¿no? Paciente con intoxicación aguda por alcohol, eso va a disminuir la concentración alveolar mínima, ¿ya? Pero si les ponen paciente con consumo crónico de alcohol, o sea, un alcohólico crónico, eso aumenta la CAM, ¿ya? Eso nomás. Eso no había puesto. Intoxicación aguda, disminución, ¿ya? Alcohólico crónico, aumento. Ya vamos con relajantes neuromusculares. Quiero ver que todo esté bien en la grabación, no voy a ser que... Está. Ya. Ya listo. En cuanto a relajantes musculares, les he dicho que estos son los que causan parálisis del músculo esquelético. Puede ser que tengan acción a nivel periférico y acción a nivel central, pero lo que ustedes les preguntan son los que tienen acción a nivel periférico, estos de acá. Estos de acá. Relajantes musculares a nivel periférico. Y dentro de ellos tenemos los despolarizantes y los no despolarizantes. De los despolarizantes solamente tenemos uno, que es la succinilcolina, o también su otro nombre, suxametonio. ¿Ya? Y también el decametonio, pero acá el que usamos en Perú, el que hay es succinilcolina. Y el que van a ver en los libros también, succinilcolina nomás, ¿ya? O por su otro nombre, que es suxametonio. Y los no despolarizantes, pues, ¿no? Dentro de esos tenemos los de acción larga, acción intermedia y acción corta. Pregunta de examen, ¿cuál es el fármaco relajante neuromuscular de acción corta? Mibacurio, ¿ya? Mibacurio. Porque después de los otros hay varios, pues, ¿no? El grupo más numeroso son estos de acción intermedia, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, el atracurio, el cisatracurio, ¿no? Este que es bonito, ¿no? El cisatracurio. Con el atracurio también, pero más el cisatracurio que tiene el metabolismo Hoffman, ¿ya? Metabolismo Hoffman es un metabolismo de los fármacos que no depende de enzimas, nada. Es una eliminación espontánea que se da en tu cuerpo por el pH corporal y tu temperatura. Tu pH normal y tu temperatura normal. El cisatracurio se va eliminando. El atracurio también tiene metabolismo Hoffman, pero el atracurio también se elimina por esterasas plasmáticas. Y acá de acción larga les ponen el pancuronio. El pancuronio es de los más usados de acción larga, ¿ya? El pancuronio. Acuérdense, pan significa todo, ¿no? O sea, es de acción larga, ya. También tenemos de acción central, pero estos fármacos no les van a preguntar, porque no pertenecen a exactamente a este capítulo de anestesia general, ¿no? Anestesia general son los fármacos relajantes musculares de acción periférica, ya, acá. Y acá importante uno que tiene acción directa como relajante, que es el dantroleno sódico. Pregunta de examen, el dantroleno, ¿antídoto de qué enfermedad es? De la hipertermia
maligna. Creo que les ha venido el año pasado esta pregunta. Ya, el dantroleno se usa para hipertermia maligna. ¿Y qué fármacos causan hipertermia maligna? Acá les he puesto las fijas nomás de hipertermia maligna. Ahí está. La hipertermia maligna es causada por un estado hipermetabólico del músculo esquelético. El músculo se va a estar contrayendo y eso genera rotura del músculo, rhabdomiólisis, eso genera aumento de la temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca. Como se rompe el músculo, se libera mioglobina. Esa mioglobina va al riñón y causa insuficiencia renal. Ya todo eso es hipertermia maligna. Es crítico. Si no se trata, el paciente puede morir. Entonces, ¿cómo tratamos a ese paciente? Suspendemos el fármaco que le está causando esa hipertermia maligna. ¿Cuáles son esos fármacos que pueden causar hipertermia maligna? Pregunta de examen. Alotano, isoflurano. En general, todos los anestésicos inhalatorios, halogenados, principalmente el alotano, y dentro de los relajantes musculares, los despolarizantes, o sea, la succinilcolina, ¿ya? Esos son los que causan hipertermia maligna. Retiras el fármaco y das dantroleno, es el antídoto, ¿ya? Porque el paciente se puede morir por fibrilación ventricular, por una coagulación intravascular diseminada o por una insuficiencia renal aguda, ¿ya? Eso básicamente, ¿no? Y esto de acá ustedes ya lo conocen, ¿no? Entonces lo que hace la succinilcolina, ¿qué es? Estimular al receptor nicotínico, causa al inicio fasciculaciones, ¿no? Hay dos fases aquí, una fase 1 donde la membrana se despolariza, todo, se producen fasciculaciones hasta que progresa a una parálisis flácida, ¿no? O sea, ya el paciente se queda inmóvil. Pero es más que todo porque ese receptor nicotínico ya entró en un periodo de refractariedad, ya no va a responder a ningún estímulo, ¿ya? Aquí está, pues, ¿no? A veces el receptor nicotínico se endosita, ya hay menos receptores incluso, y el paciente ya está inmóvil, ¿ya? Pero primero hay fasciculaciones, porque como son despolarizantes, primero causan contracciones. Después ya causan parálisis flácida. ¿Listo? Eso hace la succinilcolina. Básicamente es un fármaco rapidito, ¿ya? Rápido también. Por eso es que se usa para la secuencia de intubación rápida. Ustedes van a ver cuando vean cirugía. En cirugía iban a ver la secuencia de intubación rápida. Pacientes politraumatizados que los intuban al toque. Es para intubarlo rapidito al paciente con succinilcolina. Sino que la succinilcolina ahí tiene muchos efectos adversos, pues, ¿no? Ya por las fasciculaciones, la hipertermia maligna, ¿no? Que puede causar. Y la hipertermia maligna tiene factores genéticos, pues, ¿no? El paciente tú no sabes si es susceptible a hipertermia maligna, ¿ya? Ya no se usa mucho tampoco la succinilcolina. Ya, eso es como uno de los efectos adversos, la hipertermia maligna. Y también puede causar dolor muscular después de la operación, ¿ya? Porque se ha estado contrayendo fuertemente sus músculos, pues, ¿no? Y después de la operación le va a doler. Es como si hubiera hecho ejercicio extenuante, que ustedes cuando hacen ejercicio después les duele, ¿no? Ya. Y lo que sí también les pueden preguntar de succinilcolina es que está contraindicado en pacientes que han sufrido quemaduras graves, ¿no? Por eso les hablaba de quemaduras hace rato. Quemaduras graves, denervación muscular o un trauma masivo, ¿no? Un paciente que quizás se sufrió un accidente y quizás se fracturó un hueso, tiene una fractura expuesta, ¿no? En la pierna quizás ahí la tibia, el peroné está expuesto y está haciendo un síndrome compartimental, no lo puedes tratar con succinilcolina para operarlo, ¿ya? Paciente quemado, quemadura de tercer grado tampoco, porque puede hacer hiperpotasemia, ¿ya? ¿Por qué? Porque o sea, sumado a que ya tiene un golpe o quemadura de tercer grado que ya ha implicado la degeneración de sus músculos, porque una quemadura de tercer grado ya llega a músculos, tendones. Ustedes saben que el músculo tiene un montón de potasio, ¿no? Porque el potasio es el ion, el catión más abundante a nivel intracelular. Entonces, si ustedes le dan succinilcolina y hacen que ese músculo que está todo así ya roto se contraiga, se va a romper más, se va a degenerar, va a liberar más potasio todavía y va a generar hiperpotasemia en el paciente, ¿ya? Entonces, contraindicado en esos pacientes con quemaduras, con trauma masivo, fracturas abiertas, ¿ya? Denervaciones musculares, eso. Eso básicamente, bueno, acá les había puesto un poquito de la fisiología de la unión neuromuscular, que eso ya lo saben ustedes, ¿no? Viene por acá el potencial de acción, ¿no?
estimula a canales de sodio dependientes de voltaje. Luego esos canales dependientes de voltaje de sodio generan la apertura de canales de calcio dependientes de voltajes. El calcio ingresa acá al terminal axónico. El calcio mueve las vesículas con acetilcolina. La acetilcolina se une a su receptor nicotínico. Son dos acetilcolinas que se unen al receptor nicotínico, ¿no? Ingresa sodio por ese mismo receptor. Ese sodio que ingresa empieza a despolarizar la membrana, ¿no? Genera la apertura de más canales de sodio dependientes de voltaje. Se genera un potencial de acción en la fibra muscular. Ese potencial de acción viaja por los túbulos T. Ese potencial de acción que viajó por los túbulos T genera un cambio de conformación, ¿no? Hace tiempo que no decía esas palabras. Cambio conformacional de los receptores dihidropiridínicos que se separan acá de los de rianodina. Entonces se empieza a liberar calcio, ¿no? Y aumenta el calcio a nivel de la fibra muscular esquelética y se genera la contracción que nosotros ya sabemos. Lo importante acá son estos receptores, ¿no? El dihidropiridínico, el rianodina, que son los que liberan el calcio. Y justamente aquí es donde actúa el dantroleno, pues, ¿no? El dantroleno es un inhibidor acá del receptor dihidropiridínico asociado al de rianodina, pues, ¿no? Tapa acá, el dantroleno, pum, se pone acá y lo tapa a vuelta. Y no permite que el calcio salga. Entonces de esa manera ya no hay contracción con el dantroleno, pues, ¿no? Acá bloquea el dantroleno. ¿Listo? Ya. Creo que eso es todo por esta parte. Ya les hablé casi todo. Ya, y acá están una tablita de los bloqueantes más importantes y los agentes de reversión, porque al paciente ustedes lo relajan muscularmente, le ponen, lo que se usa es el rocuronio utilizan ya, rocuronio, eso de ahí. Este acá sobre todo es el que más utilizan. También por ahí pueden utilizar el atracurio o el cisatracurio, ¿ya? Pero el rocuronio más he visto que utilizan. O el becuronio también. Por eso les he puesto estos cuatro, porque hay un montón. Pero esos son los que más se utilizan. Ya, entonces, estos ya sí son no despolarizantes. Estos sí antagonizan al receptor nicotínico, ¿ya? En cambio, la succinilcolina primero lo despolariza, genera un estado de refractariedad y genera inmovilidad, ¿no? O sea, primero hay contracción, fasciculaciones y después ya se pone inmóvil el paciente. Pero con estos bloqueantes no despolarizantes, acá sí hay inmovilidad, ¿ya? De una, no hay fasciculaciones y así. Y estos se clasifican, pues, ¿no? Son dos grupos, los aminoesteroides y los benzilizoquinolinas, ¿ya? Y acá el más rápido es el rocuronio, por eso es que se utiliza más también, ya, el rocuronio, para la anestesia general. Los primeros dos, los aminoesteroides, como son aminoesteroides, tienen metabolismo hepático biliar, pues, ¿no? El cisatracurio les había dicho que su metabolismo es Hoffman, es puramente Hoffman. El atracurio también tiene Hoffman, pero también tiene metabolismo por esterasas plasmáticas, ¿no? La succinilcolina también se metaboliza por esterasas plasmáticas, ¿no? La pseudocolinesterasa del hígado es la que metaboliza la succinilcolina. La succinilcolina tiene una acción y duración corta, porque la pseudocolinesterasa al toque lo degrada, ¿ya? Ya en cuanto a estos, por ejemplo, el atracurio puede liberar histamina, generar liberación de histamina, ya, eso les pueden preguntar. Ya. Y esa liberación de histamina, ustedes saben que la histamina puede causar hipotensión o taquicardia, pues, ¿no? ¿Cómo nosotros revertimos los efectos de estos fármacos para que luego de que el paciente ya está inmóvil ahí, podamos revertir eso, pues, ¿no? Revertimos el bloqueo neuromuscular y el paciente puede moverse nuevamente, ¿no? O si hay alguna parálisis residual en el paciente, que no quede nada, pues, ¿no? Y que el paciente regrese a su estado basal antes de la operación. Tenemos dos tipos, ¿ya? Uno es inespecífico, que es la neostigmina. La neostigmina ustedes saben que es un inhibidor de la acetilcolinesterasa, ¿no? Anótenlo por ahí. Inhibidor de la acetilcolinesterasa. Eso ya saben. Entonces, al inhibir la acetilcolinesterasa va a aumentar la acetilcolina, ¿no? En el espacio sináptico. Y por lo tanto va a volver a haber contracción, ¿no? Ya, para que el paciente se recupere. Pero es inespecífico, ¿no? Actúa sobre una enzima, ¿no? Acetilcolinesterasa. Entonces, esta neostigmina te puede servir para revertir todos, cualquiera. ¿Ya? Cualquiera de estos cuatro. En cambio, el Sugamadex, que es más específico y actúa más rápido también, y no tiene los efectos adversos de la
de la neostigmina, porque la neostigmina, al ser inespecífico, al inhibir la acetilcolinesterasa y aumentar la acetilcolina, va a hacer que aumenten los efectos muscarínicos. O sea, el paciente va a tener salivación, va a tener bradicardia, ¿no? Aumento del peristaltismo, ¿no? Todos los efectos muscarínicos que ustedes saben. Sobre todo bradicardia y la cialorrea, ¿no? Pero con el Sugamadex, no, porque el Sugamadex es específico. Va solamente contra rocuronio y becuronio. Los bloquea, los inhibe a nivel plasmático y ya está. ¿Ya? Y es más rápido también, actúa rapidito y no tiene esos efectos adversos. ¿Ya? Y el Sugamadex se utiliza con rocuronio, ¿ya? El rocuronio lo utilizan también para intubar a los pacientes politraumatizados en una secuencia de intubación rápida. Es la alternativa al rocuronio para la succinilcolina, ¿no? ¿Ya? Porque como les digo, succinilcolina tiene muchos efectos adversos, entonces rocuronio se prefiere para esa secuencia de intubación rápida, ¿no? Pero si no hay rocuronio, tienen que meterle succinilcolina nomás, pues, ¿no? Ya. Y se utiliza el Sugamadex para después recuperar al paciente, ¿no? Recuperar la movilidad del paciente. Y ya está. Rocuronio, acuérdense, ¿ya? Alternativa de la succinilcolina para secuencia de intubación rápida. Becuronio para pacientes estables hemodinámicamente, ¿ya? El atracurio tiene un metabolito que es la laudanosina, que puede ser proconvulsivante, ¿ya? En altas dosis sobre todo. Pero es raro, ¿no? Pero puede ser convulsivante. Eso sobre todo. Y no hay más aquí que ver. Y acá está una comparación de los agentes, ¿no? La neostigmina te revierte todo, ¿no? Te revierte todos los agentes bloqueantes no despolarizantes. En cambio el Sugamadex es específico de rocuronio y becuronio. ¿Ya? Otra cosita acá importante. Rocuronio, becuronio tienen eliminación, les había dicho, porque como son aminoesteroides, por el hígado, ¿no? Entonces, tú no le puedes dar rocuronio o becuronio a un paciente con insuficiencia hepática. O tampoco a un paciente con insuficiencia renal. En cambio, el cisatracurio, como su metabolismo es Hoffman, o sea, depende de tu pH y de tu temperatura corporal, no depende de otros órganos como el hígado o el riñón, tú le puedes dar cisatracurio a un paciente que se va a someter a una operación y que tiene, por ejemplo, una insuficiencia renal o hepática. ¿Ya? Porque no tiene que ver nada su metabolismo con el hígado o el riñón del cisatracurio. ¿Ya? Listo. Eso es importante. Es pregunta de examen, ¿eh? Bloqueante neuromuscular ideal para pacientes con insuficiencia renal hepática, cisatracurio. Bloqueante neuromuscular que tiene metabolismo Hoffman, cisatracurio. Y también el atracurio, ¿no? Pero puramente Hoffman es cisatracurio. Ya. Ahora sí, acá está una comparación de lo que ya les he dicho. La neostigmina que tiene sus efectos adversos, pues no muscarínicos. Y la velocidad es más lenta también, ¿ya? De reversión. En cambio su Sugamadex es más rapidito, minutos al toque. Sugamadex con rocuronio al toque, ¿no? Para intubación rápida, ¿ya? Primero rocuronio, lo intubas, ya, y le pones Sugamadex, ¿no? Para que se recupere el movimiento. La neostigmina aparte tiene un efecto techo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya alcanzas la dosis máxima, si tú intentas superar esa dosis, ya no vas a esperar efectos ya. Incluso en lugar de que puedas recuperar la movilidad del paciente, si tú superas esa dosis máxima, ese efecto techo, si tú lo superas, puedes llevar al paciente a parálisis, ¿ya? Puedes empeorar todavía al paciente, ¿ya? Por eso la neostigmina ahí como que tiene más limitaciones. El Sugamadex es mejor, pues, ¿no? Para rocuronio y becuronio. Pero como neostigmina ataca todo, pero tiene sus efectos adversos, pues, ¿no? Entonces ahí el anestesista tiene que pensar rápido, pues, ¿no? Ya, vamos con las preguntitas, al toque. ¿Cuál es el fármaco que posee las siguientes características? Bloqueo neuromuscular muy rápido, hidrólisis inmediata en el plasma, hígado por la colinesterasa. Succinilcolina, pues, ¿no? Facilito. Porque el resto tiene metabolismo hepático, ¿no? Renal, pancuronio, atracurio, todo eso de ahí. ¿Cuál de los siguientes relajantes es de acción corta? Pregunta de examen, ¿no? El único que tenía acción corta, el mibacurio, les había dicho, ¿no? Lo habíamos visto por aquí. Por eso les he puesto acá el dibujito. Mibacurio ya.
Acción cortita. Es el único ahí relajante. Ya, ese de acá no es, este de acá no es. Ya chicos, creo que eso es todo, no hay más preguntas por acá. Ah, ya no se olviden de la hiperpotasemia en pacientes quemados, ¿ya? No se le da succinilcolina. Esa es otra pregunta que les pueden hacer porque ha sido pregunta, por ejemplo, cuando yo di examen de esto, me vino eso de ya. Hiperpotasemia causa succinilcolina, ¿ya? En pacientes quemados sobre todo. Contraindicado succinilcolina. ¿Por qué? Porque pueden hacer hiperpotasemia, ¿ya? Ya chicos, ¿alguna duda? Si no, hasta acá lo dejamos ya. Y sigan estudiando sus otros temas.